¿Listo ahí? Listo, ya no escuché la cosa. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy honrado por poder compartir un momento con ustedes. Ya vi que somos bastantes personas. Gracias por darse el tiempo. Más allá de que podamos platicar un poco con ustedes, este tiempo va a ser completamente de autoconocimiento, de que ustedes identifiquen qué es lo que tienen dentro, creencias limitantes, algunos comportamientos, algunas sensaciones corporales que les están generando estrés. Voy a compartir la pantalla a partir de ahora. Bienvenidos al taller que ya Flor, perdón, Rosita ya me ayudó a presentar, el taller de Conociendo mi estrés desde el interior. Yo soy David Cañas, como bien comentaba Rosita, y el día de hoy, bueno, vamos a comenzar. Denme un momento, por favor. Listo. ¿Me pueden indicar si todos pueden ver mi pantalla? Los leo aquí a través del chat. Sí, sí se puede. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, pues comenzamos. Bienvenidos al taller de Conociendo mi estrés desde el interior. El día de hoy vamos a revisar esta pequeña capacitación. Y bueno, quiero comenzar hablando un poco acerca de mí. Como ya dijo Rosita, pues yo soy David Cañas, soy consultor en cultura organizacional. Tengo ya experiencia de más de 10 años profesionalmente, hablándome respecto al factor humano. He tenido la oportunidad de trabajar en algunas instituciones de educación, principalmente dentro de los procesos de certificación y modelado organizacional, prácticamente definir cuáles son los roles del personal académico, del personal administrativo, algunos otros procesos de certificación, pero enfocándonos en el tema del día de hoy, he tenido la oportunidad de contar con ciertos seminarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en mi trayectoria de más de 10 años profesionales he tenido la oportunidad de darle capacitación a múltiples personas a lo largo de toda la República Mexicana, precisamente en temas de habilidades blandas o relacionados al factor humano, como lo es el día de hoy, el tema del estrés. Yo pertenezco a la consultoría llamada DEO Consultores. Somos una consultoría, una microempresa prácticamente con un grupo de personas en las cuales yo lidero, y nos enfocamos a impartir seminarios, talleres, cursos, ya sea online, como el día de hoy tenemos esta oportunidad, pero también presenciales. Esos talleres los hacemos enfocados a habilidades blandas, liderazgo, procesos de negocio, podríamos llamarle así, y también hacks o implementación de modelos de productividad. Dentro de estos cursos también nos enfocamos mucho en desarrollar la cultura organizacional, es decir, cada centro de trabajo, cada institución, cómo se vive, cómo debería vivirse, cómo la percibe la gente y qué es lo que tendría que estar sucediendo al interior de la organización para tener una mayor rentabilidad, pero también una mayor satisfacción laboral. Por eso cuando surge esta iniciativa de poder tener a ustedes el día de hoy en esta sesión, inmediatamente lo acepto, ¿no? Porque creo que es una oportunidad para los miembros de la organización para también continuar relacionándose a pesar de esta situación que estamos viviendo el día de hoy, y también trabajar un poco desde la organización en autoconocimiento, autoexploración, que es muy importante nunca dejarlo a un lado, siempre estarse preguntando qué es lo que siento, dónde estoy, el yo
de hace un par de años es el mismo que actualmente está viviendo mi vida en el día a día. Y si no es así, saber qué es lo que ha pasado, ¿no? No tiene nada de malo, todos evolucionamos, todos nos transformamos, pero lo importante es saber por qué sucede. Y es parte de lo que estaremos hablando el día de hoy en esta sesión. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? El día de hoy vamos a ver varios temas, entre ellos, ¿qué es el estrés? Vamos a hablar específicamente acerca de este tema, cómo vivo el estrés personalmente. Hablaremos también un poco acerca de qué es lo que siento yo cuando llego a nombrar la palabra estrés o cuando me viene a la mente esta situación, qué es lo que siento, cómo actúo, cómo me comporto y qué es lo que estoy pensando. ¿Qué incrementa o qué reduce el estrés? También va a ser muy importante hablar de ello porque hay ciertos factores que inclusive son mentales o internos que nos ayudan a reducir el estrés. Más adelante vamos a hablar acerca de un estudio que se hizo acerca del personal académico o el profesional docente y cómo éste vive el estrés en el día a día. Entonces creo que va a ser muy interesante para todos. Vamos a hablar, la carnita del taller será las estrategias para trabajar en el estrés, algunas técnicas para manejo del estrés. Son técnicas no invasivas. Esto quiere decir que no requieren gran esfuerzo de su parte, no requieren aditamentos adicionales y realmente no necesitan nada más. Al final tendremos una pequeña conclusión al respecto para que ustedes también puedan externar cuáles son sus dudas, sus comentarios. A lo largo de esta presentación, sin problemas lo estaremos comunicando. También si ustedes necesitan hacer alguna pregunta o ustedes tienen alguna duda, siéntanse libres. Yo aquí tengo sin ningún problema el chat aquí al lado. Rosa también me está ayudando a monitorear el chat amablemente. Antes de continuar, me veo que no pueden ver la presentación de algunas personas. Por favor, en el chat, ¿a alguien más le sucede esto? De acuerdo. Entiendo que entonces todos estamos claros en esta situación. Bien, el objetivo de esta sesión es que ustedes al terminar este par de horas que vamos a compartir juntos, identifiquen cuáles son sus estresores personales, es decir, aquellos eh, actividades, ambientes o intenciones que les generan estrés y cuáles son los principales síntomas de estos. Van a practicar al menos dos técnicas para manejar y disminuir su estrés y analizarán el impacto que este estrés tiene en su vida personal y por supuesto en su vida profesional. Ahora comencemos con el primer tema, que es el estrés. Antes de continuar, me gustaría que ustedes me dijeran, dentro de sus propias palabras, qué es lo que ustedes entienden como estrés. Pueden usar el chat que tenemos aquí dentro de la reunión. ¿Qué entienden por estrés? En sus propias palabras, ¿cómo lo definirían? Los leo. Desesperación, dice Norandrea. Sí, el estrés puede representarse en desesperación, tensión física y psicológica. Sí, de manera general, eso es también lo que podemos entender, pero lo estamos llevando a cómo se siente el estrés. ¿Qué es el estrés? Un estado de alteración por un evento, dice Brenda, así es. Una respuesta involuntaria ante estímulos externos o internos, dice Cecilia. Creo que sí, es correcto el acercamiento que tienen. Cecilia, nada más para confirmar que ya puedas ver la presentación. Creo que tú no podías verla. Indícame, por favor, si todavía tienes algún problema ahí. Sensación de preocupación y opresión en el pecho, ¿de acuerdo? Desequilibrio emocional.
Muy bien. Creo que entonces ya tenemos un poco claro qué es lo que sentimos cuando hablamos de estrés, pero me quedo también con esa respuesta muy clara de es una respuesta ante estímulos internos y o externos. Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre qué es el estrés. El estrés es la reacción fisiológica que en su conjunto prepara al organismo para la acción. Sí, como bien ustedes comentaban, este estrés es una respuesta ante cierto estímulo que nos prepara para la acción. Podríamos identificar al estrés como una señal de alarma, nos dice la Organización Mundial de la Salud. Es un estímulo que nos conduce a actuar de alguna manera. Puede ser una respuesta coherente con el estímulo o bien puede ser algo exagerado. Si sintetizamos algo más, dice aquí Claudia que su vecino le estresa con el relajo que tiene en su día a día. Sí, ese es uno de los principales estresores de ahora que estamos en el home office, ¿no? Pero bien, si lo podemos condensar un poco más, esta interpretación de estrés lo podemos determinar prácticamente como solamente la respuesta que tenemos ante ciertos estímulos. Y es cierto, decían que puede ser interno o externo este estímulo, ya lo vamos a ver ahorita en un momento, pero prácticamente es la respuesta que nosotros damos a los estímulos que estamos teniendo. Muchas veces se percibe que el estrés puede llegar a ser algo malo, puede llegar a ser algo positivo. No necesariamente tiene que ser de un lado o de otro, puede ser de diversas formas, no es necesariamente uno solo, ¿no? O un lado negativo. Ahora, si hablamos un poco de el tema docente o el personal docente, podemos hablar que en una investigación del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Groningen en los Países Bajos, pudimos identificar el impacto que tiene el estrés en el ausentismo laboral y la clasificación de estas profesiones. Muy importante aquí porque esta investigación que hizo el Departamento de Medicina Interna habla sobre que una de las tareas o de las actividades de alto riesgo son las tareas del maestro. Habla también del enfermero, del policía y el médico, que las bajas laborales ocasionadas por el estrés son causadas por situaciones inherentes al propio trabajo y no por incidentes estresantes. ¿Esto qué quiere decir si lo resumimos? Que la labor docente de manera general, la labor administrativa también en una organización educativa, per se ya es estresora, ya nos genera estrés. No es que ustedes estén todo el tiempo bajo grandes estímulos estresores, que sí, pero aún teniendo el panorama ideal en el que tengamos a los mejores alumnos, la mejor remuneración, la mejor instalación, contenido de primera calidad, que ustedes únicamente se pararan al frente a poder facilitar las sesiones, aún así, solamente por pararse al frente y transmitir ese conocimiento, ya están generando estrés. El sector educativo es de los sectores con mayor estrés en todo el mundo. Entonces, por eso se torna tan importante que ustedes puedan trabajar en controlar y disminuir sus niveles de estrés. Más adelante vamos a ver algunos factores que juegan en ello, pero solamente por tener este tema del sector, ya sabemos que ustedes tienen esta carga de trabajo estresora naturalmente. Y bueno, vamos a hablar un poco de este tema, ¿no? El IMSS, por ejemplo, estima que el 75% de los trabajadores mexicanos sufre de este mal. De hecho, ya es una enfermedad laboral, ¿no? Ya está tipificada como una enfermedad laboral. Por eso la implementación de estrategias como la NOM 35 de factores de riesgo psicosocial toma más importancia, ¿no? No nos sorprende que se implementen este tipo de acciones, toda vez que la Organización Mundial de la Salud pues ya está marcándola como una enfermedad a nivel mundial, ¿no? Una de las nuevas enfermedades.
También se le llama síndrome general de adaptación y es una de las enfermedades más importantes de este siglo. La Organización Mundial para la Salud y la Organización Panamericana de la Salud ya la catalogaron como un problema de salud pública. Entonces, ha dejado de ser un tema aislado, no nada más hablando en México, sino a nivel mundial, y cada vez es más importante que comencemos a trabajar en controlar estos factores. Ahora, ¿cuáles son los tipos de estrés que nosotros podemos identificar principalmente? Bien, tenemos dos principales tipos de estrés que ustedes seguramente ya los conocerán. El primero es el llamado eustrés, el estrés que podríamos llamarle el estrés positivo. Este eustrés es aquel que nos prepara para las situaciones del día a día, en donde necesitemos una mayor capacidad física, mental, cognitiva, hasta fisiológica, nos podríamos poner a pensar. Nos permite anticiparnos y generar los recursos necesarios para salir adelante. Muchas veces suele suceder que cuando tenemos un momento importante profesionalmente o vamos a tener una reunión importante a nivel personal con algunos familiares, qué sé yo, tenemos esta ansiedad o estas pequeñas palpitaciones en el cuerpo, un poco de sudoración y tal vez pudiéramos decir, oye, solamente voy a ir a ver un trámite académico o, ¿por Es qué que no? recibió las clases. Alguna Del persona estrés. pudiéramos decir, Se voy llama a el ir a mi estrés. cita. Por ahí nada más si me ayudan con su Es la micrófono. contingencia o algo así. Bien, el estrés es precisamente este tema positivo, ¿no? El poder tener cierta sensación de estrés es positivo para el organismo porque nos prepara para posibles situaciones, nos permite anticiparnos y de esta manera podemos mejorar nuestra respuesta. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos esa subida de estrés o eustrés, pero no baja? No se va reduciendo a lo largo del tiempo, no pasamos de ese momento alerta hacia un momento de mayor tranquilidad. Ahí cambiamos al siguiente tipo de estrés, que es el distrés. Este distrés es la saturación de estímulos y la incompetente atención de estos. Es decir, cuando tenemos demasiada interactividad con otros estímulos y no somos capaces de hacerlos a un lado, de ignorarlos, de poder salir de ese ambiente, o bien personalmente no somos capaces de reducir esa atención que le estamos dando a estos factores, es cuando surge el distrés. ¿Qué es el distrés? Que a la larga ya nos hace daño, que nos afecta a ciertos órganos, que afecta a nuestro cerebro, que físicamente incluso tenemos reacciones que nos permiten demostrar que este estrés es el que todo mundo puede asociar. Cuando me duele el cuerpo, me duele la cabeza, tengo dolor en el cuello, tengo problemas intestinales, no lo sé, tengo problemas en el corazón, me cuesta trabajo respirar, no dejo de pensar cosas al dormir, una serie de factores que podemos estar ahí discutiendo a lo largo del día, pero bueno, estos son principalmente los tipos de estrés que podemos encontrar en el día a día. ¿Qué nos genera estrés? Es una pregunta totalmente válida que probablemente pocas personas en el día a día se pregunten, ¿no? ¿Qué es lo que en verdad a mí, David, me está generando estrés? Y es que hay diversos factores, ¿no? Los factores tradicionales podrían ser temas incluso neurológicos. Cuando nos referimos a el cerebro, tenemos dos principales órganos o dos principales protagonistas: el hipotálamo y la amígdala. El hipotálamo es el sitio donde los procesos regionales del cerebro le indican al organismo que genere cierta conducta, es decir, este hipotálamo nos genera ciertas señales que nos permite saber qué expectativa vamos a tener o cómo nos vamos a comportar ante ciertas amenazas. Importante el hipotálamo porque es el sitio donde una de estas señales se repunta o se tiende hacia las glándulas suprarrenales, que son las que generan la hormona llamada cortisol. Como seguramente muchos de ustedes saben, el cortisol es la llamada hormona del estrés, ¿no? Aquella que nos permite
atender más rápido ciertas actividades, dilatación de las pupilas, agitación del ritmo cardíaco, pero algo que es muy importante saber y por lo que es grave contener grandes cantidades de cortisol a lo largo del tiempo, es que suprime las actividades que no son tan necesarias en una situación de alto riesgo, como la digestión, las actividades reproductivas, nos hace enfocar toda la atención, todo el organismo se enfoca completamente en esa amenaza o en esa circunstancia. ¿Con el objetivo de qué? De generar la supervivencia, de asegurar la supervivencia. Hay muchos profesionales que día a día reciben consulta de personas que les dicen, oye, fíjate que mi pareja, muchos sexólogos inclusive, mi pareja ya no tiene relaciones sexuales conmigo o he tenido distanciamiento sexual entre mi pareja y yo. Y cuando el profesional investiga acerca de esto en entrevistas uno a uno o en entrevistas en pareja, uno de los principales temas es precisamente el estrés por el que están pasando. Este estrés genera a lo largo del tiempo que el cortisol evite o inhiba el deseo sexual y nos asegura que nos enfoquemos únicamente en cuestiones para mantener vivo al individuo, ¿no? No tanto la reproducción, sino solamente mantenernos vivos, ¿no? Responder ante la necesidad. Y bueno, la otra parte del cerebro que nos ayuda con el estrés es la amígdala, ya que controla la respuesta hormonal y conductual del organismo. Establece qué información se va a almacenar del medio ambiente para futuros factores estresores. Estos factores estresores también le llamamos factores psicosociales, que es también como se nombra en la NOM 35, y se habla de ciertos elementos internos que afectan la relación que cada uno de nosotros tenemos con un grupo o un ambiente y cuya presencia o ausencia produce cierto daño en el equilibrio psicológico. Prácticamente estos factores psicosociales son los que potencian o disminuyen el estrés en cada uno de nosotros. Esta información que la amígdala selecciona se resguarda para poder utilizarse a futuro. Es por eso que muchos profesionales, principalmente del ramo deportivo, entrenan constantemente en situaciones hipotéticas, por ejemplo, los futbolistas, los tiros de esquina, los penales, faltas técnicas, los basquetbolistas, los tiros libres, los de americano, todo el tiempo están practicando sus patadas, sus lanzamientos. Todos los profesionales deportivos son el mejor ejemplo de la amígdala, porque ellos, cada que están, me están diciendo que se corta demasiado. Yo sí tengo buen audio, pero los demás no sé. Yo también escucho bien. Yo también, supongo que depende de la conexión de internet de la persona que escucha cortado. Sí, yo también escucho perfectamente. Yo sin problemas. David, tienes apagado tu micrófono y no te escuchamos. Queda claro entonces que escuchamos sin problemas. De acuerdo, muy bien. Ponemos el ejemplo, ¿no? Estos deportistas son los mejores ejemplos de cómo funciona nuestra amígdala, porque ellos al estar entrenando constantemente en esas situaciones, recuperan este comportamiento, estas actitudes, estas formas de atacar la situación y en los partidos o en los juegos o en las competencias internacionales, lo único que hacen es recuperar esos recuerdos y ejecutarlo en esa nueva situación. Es el mejor ejemplo que tenemos de cómo la amígdala nos permite recuperar cómo nos sentimos, cómo nos comportamos en esos estresores
y después replicarlo. Si lo aplicamos en un tema, por ejemplo, académico, cuando un profesor entra por primera vez, lo voy a poner desde mi experiencia personal. Como facilitador de sesiones, la primera vez que entras a un aula y te encuentras incluso con 5 personas, no tiene que ser tanto. Seguramente Rosa me ayudará con ese ejemplo, que seguramente también le habrá pasado. Nosotros podemos tener nerviosismo. ¿Cómo me voy a comportar? ¿Cómo lo voy a hacer? Aprendí bien el tema que voy a exponer y conforme vamos pasando por esas situaciones, nos vamos comportando de mejor manera. Vamos controlando esa cancha, vamos controlando cómo nos comportamos, qué decimos, qué ademanes tenemos, por supuesto la capacitación, pero al final esto es como nosotros podemos ir aprendiendo a través de la experiencia a controlar dichos estresores. Ahora, esto es respecto a nuestro cerebro, pero otro de los factores que algunos estudios nos permiten identificar como facilitadores o reductores de estrés es un tema que se llama diferenciación. No sé si alguno de ustedes lo haya escuchado, pero vamos a hablar un poco al respecto de él. Según estudios de un psiquiatra muy importante que es Murray Bowen, de la Universidad de Georgetown, hay una característica principal que juega en favor o en contra de los niveles de estrés de cada uno de nosotros. Se le llama diferenciación y habla sobre qué tan fácil es para nosotros separarnos del grupo. Para nosotros como seres sociales, puede llegar a ser difícil saber en qué momento somos parte de la comunidad, de la sociedad, del grupo, y en qué momento tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. La diferenciación es ese tema, ¿no? ¿Qué tan fácil es para mí separarme del grupo, seguir colaborando con ellos, pero saber que yo soy un ente independiente? Bowen demostró que las personas que tienen un mayor nivel de diferenciación tienen más habilidades para afrontar y resolver el estrés, porque miran las cosas desde un punto más objetivo. Se enfocan en cosas más objetivas, en ver la situación real. Tal vez no cómo me siento, cómo me debería comportar siendo parte de un grupo, cómo debería actuar sin perjudicar a los demás, que muchas veces eso es lo que nos hace no atendernos, no actuar por nuestra individualidad. Caso contrario, las personas con bajos niveles de diferenciación, al ser más emocionales, al ser más impulsivas, tienen menos recursos para afrontar el estrés. Si ustedes hacen una labor de introspección y dicen, yo suelo ser muy impulsivo, suelo ser una persona que es muy emocional, tiene a flor de piel las emociones, me cuesta mucho trabajo dejar de pensar en otras personas. Eso puede ser un bajo nivel de diferenciación. Por supuesto que un profesional es el que tiene que identificar esto, pero si tú tienes la capacidad de separar tus emociones de tus decisiones en el día a día, estás un paso más cerca de poder controlar tu estrés, ¿no? De poder controlar cómo reaccionas ante estos estímulos. Y eso es algo de lo que se hablaba aquí en la investigación de Murray Bowen. Ahora, vamos a hablar de otro tema al respecto. ¿Cómo vivo el estrés? Que eso es parte importante de saber si tengo o no tengo buen control del estrés, ¿no? Primero tengo que identificar cómo es que yo lo vivo. Como aprendimos hace un momento, pues cada uno de nosotros tiene factores estresores diferentes y situaciones estresoras diferentes, así como también vamos a generar diversos síntomas físicos, fisiológicos, incluso psicológicos. Ahora, creo que es importante partir de identificar qué es lo que yo vivo el día a día para saber cómo es que yo estoy interpretando el estrés.
Les voy a pedir, por favor, entonces, que con su pluma o su bolígrafo, si lo quieren hacer en su teléfono, en su computadora, donde ustedes deseen hacerlo, podamos contestar de manera personal las siguientes preguntas que ustedes pueden ver ahí. En primer lugar, ¿qué es lo que me estresa? Habla aquí José Luis, favor de proporcionarnos, si es posible, una definición ampliada de lo que es la habilidad de diferenciación antes de continuar con la presentación. Claro que sí. Mira, según Bowen, la diferenciación es una habilidad para funcionar en forma autónoma como un individuo sin ser emocionalmente dependiente del proceso familiar. Se entiende que cuando nosotros sabemos que somos parte de un mismo colectivo o un grupo y somos parte de esta comunidad, pero también sabemos que no dependemos enteramente de ella, es cuando se habla que tenemos la diferenciación. Dentro de la psicología social se habla mucho de este tema, de la diferenciación, y es que normalmente muchas personas actúan en función de cómo las personas nos observan o lo que las personas pueden llegar a hablar. Aquí también nos ayudan como la habilidad para funcionar en forma autónoma, como un individuo. Exactamente, es lo que habíamos hablado hace un momento. Hay un sesgo en psicología social que se le llama el sesgo del actor y el observador. Este sesgo nos permite hablar acerca de que algunas personas actúan de cierta forma en función de quiénes son los que lo están observando. ¿Puede considerarse como una fortaleza de carácter? Puede ser, aunque más allá de un carácter es un tema conductual y es un tema más social, no tanto neurológico o no tanto de carácter. Te pongo el ejemplo, Ceci. Hablaba del sesgo del actor y el observador. En un estudio se determina que una persona actúa diferente si se sabe que es observado o no es observado. Muchas veces esto nos puede llegar a pasar cuando estamos hablando de la seguridad, ¿no? Uno de los principales puntos dentro de la seguridad es la disuasión. En las empresas de seguridad, el primer punto o lo que es fundamental es tratar de disuadir al ladrón de que cometa un acto ilícito. Esto lo hacen poniendo solamente un guardia que no está armado, que no tiene ninguna manera de defenderse, pero está el guardia. Pones cámaras, pones sensores que normalmente pudieran incluso estar hasta apagados, pero como ves tú que hay señales de me están vigilando, me van a inspeccionar, aquí hay una persona que tiene la autoridad de inspeccionar mis pertenencias y ver qué es lo que sustraigo de la tienda, pues mejor ya dejo de hacer estos delitos. Lo mismo sucede con el resto de personas. Si yo voy con mi hijo en la calle y mi hijo se comporta mal y yo estoy acostumbrado tal vez a darle un golpe, no hablemos de si es correcto o incorrecto, pero esta persona le va a dar un golpe. Pero está rodeado de personas, será más difícil que cometa esta acción porque se estará preguntando cómo va a ser observado, qué opinarán las otras personas de él al cometer esa actividad, sea buena o sea mala. Cada quien tiene su propia percepción. Mientras menos me afecta a mí lo que otros hacen o lo que otros consideran que debo hacer, mayor será mi nivel de diferenciación. ¿De acuerdo? Dice aquí Claudia que vivimos en una sociedad en donde la mayoría opera de acuerdo a estereotipos ya establecidos. Claro que sí, nosotros nos enfocamos mucho en cómo nos ven, cómo nos perciben, pero también es cierto que tenemos algunos valores y algunos principios fundamentales ya arraigados, todos y cada uno de nosotros. Algunos tendrán unos y algunos tendrán otros. Sin embargo, el tema de diferenciación habla acerca de lo que no son valores o lo que no son principios íntimamente arraigados, sino cualquier otra conducta, qué tan fácil es para mí cambiarla o no, cambiar mi decisión o no cambiarla. Es un tema un poco complejo porque al final nos estamos metiendo ya con dinámicas sociales y con otro factor, pero sí es importante saber si para mí es fácil separar en una toma de decisiones
separar mis emociones de la objetividad, estoy un paso más cerca de controlar mi estrés y de reducirlo. ¿De acuerdo? Ahora, retomando la presentación que estábamos haciendo, les voy a pedir por favor me ayuden el resto de los pasos. Primero vamos a colocar qué es lo que me estresa. Lo pueden poner como si fuera esta tablita, debajo de esta tablita. Uno, ¿qué me estresa? Me estresa que mi vecino todo el tiempo está poniendo música. Me estresa que no puedo salir. Me estresa el virus. Me estresa el dinero. Tengo un familiar enfermo. No puedo pagar la colegiatura. No lo sé. Hay una cantidad impresionante. Estoy enfermo, me duele tal parte del cuerpo. No sé cómo le voy a hacer para lograr irme a Cancún el año que entra. No lo sé. Cada quien tiene diversas situaciones que lo estresan. Es válido, todo es válido aquí, no estamos para juzgar a nadie. Recuerden que es algo de introspección. Después, ¿por qué me estresa? ¿Por qué yo tengo esa necesidad? ¿O por qué estoy buscando? Me estresa mi trabajo. ¿Por qué me estresa mi trabajo? Porque no sé qué va a pasar, no sé si las clases se van a volver ya online para siempre. No sé si alguna vez volveré a mi centro de trabajo. Eso es lo que me estresa. ¿Qué hago para enfrentar lo que me estresa? Bueno, pues practico algún deporte, tal vez en casa, hago ejercicio, me gusta leer, suelo escuchar música. eh, ¿Por qué no? Me enfoco en la comida. Últimamente como mucho o cuando me estreso tiendo a buscar mi comida favorita, tiendo a comer mucho chocolate, tiendo a hablar por teléfono con mis amistades. Vaya, hay muchas cosas que nosotros hacemos en el día a día. Me gusta dormirme, medito, hago yoga, no lo sé, 1000 veces. Y el último, ¿qué resultados obtengo? Siento que reduzco el estrés, como constantemente cada que tengo estrés, pero aparte de que me siento aliviado, ya subí de peso. Constantemente tengo que estar comiendo más. Hago yoga, me siento más relajado y ahora soy más flexible. Ahora me concentro más. Medito, logro reducir mi estrés y me he dado cuenta que ahora tengo más concentración. Estoy haciendo ejercicio en casa, ahora tengo una mejor condición física y ya no siento tantos estragos. No lo sé, hay muchas interpretaciones de qué resultados estoy obteniendo. Importante aquí mencionar si tengo resultados también negativos. Solo me ayuda un momento esto que estoy haciendo, pero después vuelvo con mayor intensidad. Tengo insomnio, ahora ya no puedo dormir tanto como antes. Como decía, ya subí de peso, mi apariencia ha cambiado. Cada quien es libre de poder externar aquí lo que ustedes consideren. Recuerden, ¿qué me estresa? Es decir, ¿qué situación en el día a día me está estresando? ¿Qué pensamiento? ¿Qué contexto me estresa? ¿Por qué creo yo que me está estresando? ¿Qué aspecto en específico de esta situación, de este contexto, de este pensamiento es lo que me estresa? ¿Qué hago para enfrentar lo que me estresa? ¿Qué actividad, qué pensamiento, qué comportamiento? Hay mucha gente que se está dedicando a las compras online para poder trabajar en su estrés. La sensación de comprar nos genera gratificación. Ese pequeño clic en el comprar nos libera endorfinas que nos reducen el estrés. Está demostrado que ahora en la pandemia ha aumentado 400% las compras online y no es necesariamente porque ahora podamos recibir los paquetes directamente en nuestro domicilio, sino porque es una manera de buscar satisfacción, gratificación. ¿Qué resultados obtengo? Pues si compro online todo el tiempo, pues ya no tengo dinero, ¿no? Tengo mi casa llena de cosas, pero mi cartera vacía. Probablemente, no lo sé. Bien, díganme, alguien de aquí del equipo, de las 34 y pico de personas que tenemos aquí el día de hoy, quien quiera
externar su ejercicio, quien quiera decir un estresor que tuvo, uno de cada uno de los 4 pasos, que se sienta en confianza. Aquí no estamos para decir si está bien o no. Ok, tengo aquí una manita levantada. José Luis. Adelante, José Luis. Bueno, nada más he cubierto el paso 1 y paso 2. Voy a dar un ejemplo de cada uno. ¿Por qué me estresa? Vecinos que ponen su música en volumen alto. Esa es una. ¿Por qué me estreso? Porque en ocasiones tengo la sensación de que no me alcanza el tiempo para cumplir mis objetivos de trabajo en casa. Y todavía no paso ni al 3 ni al 4. Gracias por su atención. ¿Sí se escuchó? Sí, te escuché perfecto. Muchísimas Gracias. gracias. Ese tema de los vecinos nos pasa, créeme que a todos. Ahí yo súmame una palomita a ese estresor personalmente. ¿Alguien Sí. más que quiera comentar? A mí me gustaría, pero no sé si me escuchan. Te escuchamos perfecto. Gracias. Perdón por abrir el micrófono, pero es que yo no puedo escribir en el chat y no me aparece la opción de la manita. De acuerdo. Pues les comparto lo que yo anoté en los 4 pasos. En el paso 1, ¿qué me estresa? Yo puse el encierro. El encierro creo que como a muchos nos está afectando en cierta medida y me genera mucho estrés. Y de ahí me pasé justamente al paso 2 del por qué me está estresando. Y yo creo que es porque el encierro tiene que ser voluntario, ¿no? Cuando estamos encerrados por enfermedad, que sabemos que no podemos salir, pues se reducen las opciones. Pero al tener opciones de, pues estoy encerrado, pero sí podría salir. Entonces, eso me lo genera porque al final yo sé que la decisión que tome va a repercutir tanto en la sociedad, en la gente que tengo a mi alrededor, y también saber que el no salir me va a generar pues aún más ese estrés. Entonces yo creo que eso es el generador, ¿no? Las opciones que se podrían tener si decido quedarme encerrado o no, porque afortunadamente en nuestro país, bueno, afortunadamente, desafortunadamente en nuestro país no hay una ley o no ha habido sanciones punitivas ante el salir o ante que tú estés en la calle. Entonces eso lo hace un poco más difícil. Y bueno, el paso 3, ¿qué hago para enfrentar lo que me estresa? Pues la reflexión. Yo creo que al final reflexionar y saber que estamos haciéndonos responsables y conscientes de la situación mundial y global, pues nos da tranquilidad, ¿no? Sabemos que no estamos arriesgando a nuestros seres queridos por cosas que a lo mejor no son tan necesarias como salir a comprar algo al centro comercial, no habiendo opciones en internet, o saliendo a comer al restaurante cuando podemos pedirlo para llevar. Entonces, esa reflexión pues te da esa tranquilidad en mi caso de saber que no estoy arriesgándome ni a mí ni a mis seres queridos por situaciones que se podrían evitar. Y por último, pues, ¿qué resultados obtengo positivos? Pues que una vez que liberas ese estrés, puedes concentrar esa energía en cosas, pues, más productivas, ¿no? A lo mejor y estoy en casa y me voy a dedicar a reparar ese mueble que tengo años arrumbado o a limpiar ese rincón de la casa que no me había fijado y al final pues todo va conectado. Entonces ese sería mi ejercicio que les comparto. Muchas gracias. De acuerdo, muchísimas gracias a ti. Es muy, muy cierto hoy que no tenemos ningún tipo de sanción. Puede llegar a ser una decisión relativamente sencilla el poder decidir salir, ¿no? Muchos tenemos que hacerlo porque la profesión lo pide, porque el trabajo día a día nos obliga a salir, pero para aquellas personas que no están obligadas o que tienen la oportunidad de quedarse en casa, también puede llegar a ser una decisión un poco difícil saber no necesito salir porque profesionalmente no me lo piden, porque afortunadamente puedo consumir todo directo a mi casa, pero extraño salir, extraño tener ese comportamiento social. Y ahí está la trampa, ¿no? Algunas personas podrían decir, lo hago, protegido, claro que sí, con las medidas, me salgo aunque sea aquí a la calle, aquí afuera de mi portón, es válido, es una decisión que cada quien toma, pero sí es un estresor hoy en día, ¿no?
hay muchas personas que cada 5 minutos ya creemos que tenemos esta enfermedad nueva, ¿no? Cada día decimos, ay, ya me duele la garganta, y de inmediato te transportas, ¿no? Ya tengo flujo nasal, me duele un poquito el cuerpo. Ayer hice 2 horas de ejercicio y hoy me empieza a doler el cuerpo. Ay, ¿qué será, no? En lugar de decir, fue porque hice ejercicio o fue por X situación, tal vez ya empezamos a meternos estrés, pero es nuestra propia emoción la que nos genera estrés, ¿no? Nos compartían por aquí que una de las formas para trabajar el estrés es regresar a terapia. Esa es una gran decisión. Es una decisión que solamente te va a dejar temas positivos. A largo plazo es una de las mejores formas de autoconocimiento, de aceptación y de reinvención de la persona, ¿no? Celebro completamente esa decisión. Y bueno, gracias por compartir sus dinámicas, sus actividades. Cada quien es libre de poder compartir con nosotros esta opinión. Aarón, no sé si Aarón había levantado la mano, no, era el profesor José Luis Arbizu. De acuerdo, muy bien. ¿Alguien más Sí. que quiera compartirlo? Sí, bien. Quiero compartir lo siguiente. Adelante. Esta es la justificación basada en hechos actuales de por qué necesitamos coaches, gente que nos ayude, que nos apoye en un momento dado, porque nosotros estamos enfrentando, nada más voy a dar 2 ejemplos para no extenderme, el problema de la infodemia, de la posverdad y de plano la esencia de eso que son las noticias falsas, en cualquier sentido. Puede ser de consejos de salud mal encaminados, pueden ser polarización por motivos políticos, pueden ser simplemente versiones para generar angustia o desesperanza. Todo eso requiere de nuestra parte una línea de defensa que se llama racionalidad, o la conozco como racionalidad. Me cuesta a veces trabajo aplicármela a mí mismo, pero cuando lo logro, evito, hablando del paso 4, estar sobreinformado y sobre todo lo que generan muchas veces en redes sociales unos y otros. Lo dejan uno enojado, lo dejan a uno picado. Y para evitar eso, hay que balancear o limitar la cantidad de datos o información que uno decide estar analizando y buscar estrategias sencillas, claras de aplicar para poder discriminar, no personas, discriminar información y darnos cuenta cuando nos quieren manipular y cuando no es así. Gracias. Gracias. Sí, es cierto, las fake news hoy nos ayudan a estresarnos, ¿no? Nos ayudan a saber qué es lo que queremos leer, qué es lo que queremos ver. También el hecho de que haya noticieros todo el tiempo y que haya personas que todo el tiempo están viendo las noticias puede ser también uno de los estresores del día de hoy. Cada quien decide si se estresa o no se estresa con este tipo de situaciones. Como dice Claudia, pues la mala información y todo eso siempre ha existido. Afortunadamente los criterios o la forma en la que nosotros observamos estas noticias y estos acontecimientos, pues nos va a permitir identificar si es un estresor para nosotros o si somos capaces de hacerlo a un lado y mirarlo objetivamente como lo que es una información falsa o información solamente que está ahí en el mundo y habrá quien la reciba y habrá quien no la reciba. Muy bien, muchas gracias a todos por participar en esta pequeña dinámica. Nos permite identificar qué es lo que siento. Ahora, muy importante que si ustedes quieren avanzar también en su autoconocimiento, otro de los puntos que ustedes podrían responder es en qué parte de mi cuerpo he llegado a sentir estrés, dolores, tensión, problemas de postura, problemas respiratorios, taquicardia, dolor de cabeza, ardor en los ojos, una serie de factores que vamos a ver más adelante,
pero que a ustedes también les permitirán identificar esas sensaciones corporales, a qué estresor los puedo relacionar. Y de ahí poco a poco comenzar a construir un mapa que nos permita identificar qué me estresa y en dónde lo estoy sintiendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, por otro lado, hablando ya de estos síntomas corporales, conductuales, físicos, hay una serie de síntomas que podemos tomar para identificar situaciones de estrés. Hablando de síntomas físicos, los más importantes o los más relevantes siempre son el pulso. Cuando tenemos esta taquicardia o este pulso rápido, nos sentimos un poco acelerados del corazón, aumenta nuestra sudoración, tenemos el estómago contraído. Cuando nosotros tenemos la parte baja del abdomen contraída, rígida, estamos pasando por una situación de tensión interna. No hay mayor muestra de relajación que el tener el abdomen distendido, que incluso hasta se nos salga un poco de pancita, porque no tenemos nada que trabajar, no nos importa esa parte del cuerpo y la relajamos muchísimo. Los músculos en tensión también es otro de los factores. Cuando nos referimos a músculos en tensión, podemos hablar cuando tenemos este problema en esta parte del cuerpo, ¿no? En el antebrazo, el síndrome del túnel carpiano, el dolor en la parte del cuello, en los hombros, cuando tenemos problemas en la espalda. Eso también son músculos en tensión. Los dientes apretados también se le llama bruxismo. Cuando las personas tienen los dientes todo el tiempo apretados, incluso los friccionan y van desgastando los dientes consigo. El bruxismo es una de las principales enfermedades del estrés. También tiene que ver mucho con la posición de nuestra mandíbula, pero el hacer fricción con los dientes mientras dormimos es uno de los principales síntomas o señales físicos del estrés. Inclusive puedes llegar a perder tus dientes, tus piezas dentales, necesitas algunas guardas, como las que usan los boxeadores, para dejar de lastimar tus dientes. La incapacidad para estarse quieto, el estrés puede llegarse también a relacionar con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y es que podemos llegar a darnos cuenta que las personas que tienen este trastorno de hiperactividad también tienen que ver con controles neurológicos. Vamos a ver más adelante que inclusive el tema de la amígdala y el hipotálamo que habíamos visto va en contra de los deseos de estas personas de estar quietos, de estar en paz. Muchos niños, tradicionalmente los niños son diagnosticados con estos problemas, hoy más que anteriores años, de que no se pueden estar quietos, de que no pueden poner atención, de que son incapaces de sentarse, concentrarse y estarse completamente quietos. Esto es un desorden, si bien puede representarse físicamente como el hecho de estarse moviendo todo el tiempo, es un desorden principalmente neurológico, ¿no? Y fisiológico inclusive, no tiene nada que ver con el hecho de que simplemente no se quieran quedar quietos, es un problema de salud. Y bueno, la respiración rápida, la respiración ajetreada, cuando estamos respirando por la boca, también puede deberse a situaciones de estrés. También, como decían aquí, el insomnio, ¿no? La incapacidad para estar quieto, pues sí, ya lo comentamos aquí. El insomnio también es uno de los principales factores que podríamos llegar a identificar. Y bueno, antes de continuar, compartamos el comentario de Felipe, que nos apoya a compartirnos su dinámica. Primero dice que uno de los estresores es no poder entrenar a su equipo de fútbol. ¿Por qué lo entrena? Porque es un escape que él tiene y al no poder hacerlo, pues eleva esta situación de estrés. Lo que está haciendo ahora es que entrena con su nieto en casa para, entiendo yo, tratar de suplir esta actividad y relajarse un poco.
y encuentra que las consecuencias positivas es que ya no se estresa y que su nieto tampoco lo hace. Él está aprendiendo y perfeccionándose, de acuerdo, coincido completamente, es un gran ejercicio, Felipe, muchísimas gracias. Ahora, hablando esto de temas físicos, estos son los temas psíquicos o los temas internos que podemos llegar a identificar, es la incapacidad para concentrarse en la tarea. Sabemos que muchas veces nosotros, los que tengan que hacer labores administrativas o cuando tenemos que preparar una sesión, hacer la planeación, los objetivos de aprendizaje, todo eso, es normal que de repente querramos voltear a ver el teléfono, distraernos en redes sociales, tal vez ir a por una botana, ¿no? Algún alimento para poder ahí sobrellevar el día a día. ¿Por qué no estar ahí en la plática con otra persona, pero no enfocados en la tarea? Eso puede ser hasta cierto punto normal, pero el no tener distractor alguno, tener enfrente el trabajo y ser incapaz de llevarlo a cabo porque internamente estás pensando en 21 cosas, eso es uno de los principales síntomas de que tienes este estrés. La dificultad para tomar decisiones también, aunque sea la más mínima, ¿le pongo catsup o no le pongo catsup? ¿Esta la pongo doblada o extendida? ¿Prendo la luz o no prendo la luz? Ese tipo de decisiones que pudieran llegar a tomarse como nimiedades también pueden ser imposibles cuando tenemos estrés. La pérdida de la confianza, ¿no? La autoconfianza, estar constantemente irritables, que te moleste cualquier situación. A veces hablábamos del vecino, ¿no? Pero solamente el escuchar que está hablando o el que pase simplemente al lado de tu puerta y ya enervarte y explotar, eso es un síntoma de estrés. Estar constantemente preocupado, tener temores irracionales, tener pánico sin saber a qué se le está teniendo pánico. Hoy la histeria colectiva, ¿no? La pandemia o la enfermedad nueva nos hace preocuparnos y estar constantemente preguntándonos qué va a pasar, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a tomar, cómo será si me enfermo. Ese tipo de pánicos están completamente fundamentados por lo que ya hablábamos, ¿no? De la constante información o la sobreinformación que estamos teniendo y pues sí, también a identificar el riesgo por el que estamos pasando. Tener emociones intensas. Cuando nos referimos a emociones intensas queremos decir sin tener la capacidad de controlarlas. Todos podemos y deberíamos tener en algún momento de nuestras vidas una situación de emoción desbordante. Cuando tenemos el nacimiento de un hijo para algunas personas, cuando compran algo por lo que lucharon durante mucho tiempo, cuando obtuvieron ese aumento, cuando cambiaron de puesto, cuando por fin lograron viajar al lugar de sus sueños. Es una sensación desbordante de energía y de emociones positivas. Pero cuando somos incapaces de identificar esa emoción y de regularla, es cuando tenemos un problema de estrés. Y bueno, por supuesto la ansiedad, que también se relaciona directamente con lo que hablábamos anteriormente, de el no poder estar quieto, ¿no? Estas personas que están escribiendo o están haciendo alguna actividad con las manos, pero también están moviendo el pie constantemente, pero sin que sean capaces de detenerlo. Eso es un problema ya de estrés a nivel psíquico. Y bueno, otro de los factores ya a nivel conductual, a nivel de comportamiento, podemos identificar como los principales síntomas el tener tics nerviosos, principalmente aquellos que se acomodan el hombro, los que tienen tics en los ojos, que les están moviendo constantemente los ojos, que tienen que estarse acomodando la mandíbula o que tienen que estar jalando la boca o que se tienen que estar moviendo de los hombros. Hay personas que ya llegan a un tema complejo, ¿no? Las personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo que necesitan estar haciendo ciertas acciones cada cierto tiempo porque no pueden parar, no conciben esta situación. Yo tuve la experiencia directa
de uno de mis profesores durante la facultad, que tenía la necesidad de tener sus manos así, entrelazadas, y mover los dedos pulgares una cierta cantidad de veces hacia adelante y hacia atrás para poder continuar explicando las clases. También movía constantemente sus piernas en círculos mientras estaba de pie, y eso lo hacía porque para él era imposible impartir una capacitación o impartir una clase sin hacer esas actividades. Estar constantemente distraídos, no tener la capacidad de concentrarse, como habíamos visto hace un momento, ser propenso a tener accidentes, que se te caen las cosas, que te cortes, que te pegues, que te tropieces. Esto principalmente por la falta de atención, pero también porque al final del día no estamos enfocándonos en la tarea. Comer en exceso y por el contrario tener falta de apetito. Es normal que cuando estamos estresados muchas personas nos refugiemos en la alimentación. Subimos de peso. Algunas otras personas cuando están constantemente bajo estrés se enfocan en las tareas, en las responsabilidades y no en alimentarse. Los grandes ejecutivos de las organizaciones inclusive han hecho la mala práctica de que el no comer y el no tener horarios para alimentarse, para descansar, para ir al baño, para tomar agua, como un síntoma o una señal de una persona exitosa y una persona productiva. Importante, eso no es ser productivo. Aquí nos preguntan, ¿cuál es la diferencia o cómo se identifican estos tipos como el estrés agudo episódico y el estrés crónico? Mira, el estrés crónico, ¿cuál requeriría atención profesional? Mira, la atención profesional se podría identificar o considerar a través de un análisis directamente con un profesional, inclusive con un médico en alguna clínica o en algún hospital que ustedes acostumbren ir. Principalmente la atención profesional se lleva a cabo cuando ya tenemos una afectación a nuestro estilo de vida, a nuestra salud y a nuestro comportamiento. Dentro de estos temas que ya estamos viendo, si tú identificas que cualquiera de estos síntomas son o eres incapaz de controlarlos, necesitas ya atención médica. Un poco más sobre la norma 35. ¿Ok? Trataremos de hacer un poco de hincapié en esta norma. Si el tiempo nos permite, con todo gusto lo podremos llevar a cabo. Pero regresando a la pregunta de los tipos de estrés, prácticamente el estrés agudo ya es una necesidad de atención, ¿no? El estrés agudo episódico también, pero sin embargo se refiere a un tema más manejable o a un tema, como su nombre lo indica, más esporádico, ¿no? Más situacional. El estrés crónico, por supuesto, ya es una enfermedad que debe, sin dudas, ser atendida en su totalidad. Yo recomendaría que si ustedes detectan algunas de estos síntomas o de estas situaciones que no tengan control o que ustedes hayan identificado que son incapaces de atender por sí mismos o con algunas de las actividades que han llenado en su tabla, sí busquen una atención profesional, ¿no? Mencionaba en el chat hace unos momentos, pueden ir con un profesional de la salud, un doctor, pueden ir con un psiquiatra, pueden ir con un psicólogo, solamente a recibir asesoría, no es necesariamente ya ir al tratamiento, ¿no? Un profesional de la salud que los revise directamente, que nos permita identificar si necesitan atención. ¿Cómo nosotros podemos identificar que esta persona necesita atención? Hay una forma de evaluarlo que se conoce como el signo, síntoma, síndrome. El signo, cuando nosotros vamos a un médico o cuando nosotros vamos a un profesional de la salud, lo primero que nos hace es que nos diga, que digamos lo que está pasando el día de hoy o cuál es el motivo de nuestra visita.
Y nosotros lo que hacemos es comentarle situaciones por las que estamos pasando, dolores que tenemos o alguna queja que pudiéramos llegar a tener respecto a nuestra salud mental, nuestro comportamiento o nuestra salud física inclusive. Me duele aquí, tengo esta situación, he sido incapaz de estar concentrado en los últimos días, me cuesta mucho dormir, he tenido problemas con mi pareja porque me he puesto sumamente violento o se ha puesto sumamente violenta. Esos son los signos, aquellas cosas que no podemos asegurar o que no podemos corroborar en el momento, pero que el paciente nos está diciendo. Son los síntomas, perdón, son los síntomas. Y al mismo tiempo, el profesional de la salud lo que hace es que nos revisa, nos inspecciona, pero también cuando no hablamos de temas físicos, sino hablamos de temas emocionales o temas conductuales, el profesional, el psiquiatra o el psicólogo revisa si hay algún signo que pudiera ser relevante. Una persona que dice que no se siente con ganas para trabajar, que se encuentra sumamente distraída, que constantemente sufre de accidentes, de cortadas o de lesiones, que ha dejado de tener apetito sexual y también ha dejado de alimentarse normalmente, que ya no se baña, que le cuesta mucho salir de su cama en el día a día, y cuando el doctor o el profesional la voltea a ver, es una persona que tiene la ropa desaliñada, se nota que no se ha bañado, trae colores que podrían ser más terrosos, marrón, grises, negros, hasta colores un tanto apagados. Se ve que no se alineó o no se acicaló adecuadamente para presentarse a la consulta, presenta ojeras, se encuentra encorvada, constantemente suspira, se le muestran las manos un tanto agrietadas, no lo sé, hay una serie de síntomas o de signos, señales que nos permite tener coherencia entre lo que esta persona nos está diciendo y lo que nosotros podemos percibir de primera vista. Y después viene el síndrome, el identificar todo lo que nosotros le dijimos al profesional, todo lo que esta persona pudo identificar cuando nos auscultaba o cuando se estaba dando cuenta de cómo veníamos a esa reunión, lo compara con los diagnósticos profesionales, ¿no? Todos los síntomas que les acabo de decir de esta persona hipotética se pueden ligar fácilmente al síndrome de la depresión. Es así como los profesionales pudieran llegar a decir, esta persona presenta claramente un cuadro de depresión. ¿Y en qué momento puedo llegar yo a determinar si es un tipo de depresión inicial, si ya es un tema de atención prioritaria? Bueno, pues ya podemos hablar de una terapia, hablar de una canalización hacia un profesional más adecuado. Esos 3 pasos son los que todo profesional tiene que hacer con ustedes, ¿no? Por eso siempre cuando vamos con estos médicos o con estos profesionales, siempre nos dicen, ¿a qué vienes? ¿Qué ha pasado? Nos revisan y después nos alinean hacia alguno de estos síndromes o una de estas enfermedades para poder darnos un tratamiento adecuado. Entonces, estos son algunos síntomas que son de alarma, son de atención y que necesitamos atender inmediatamente. Repito, si ustedes identifican que necesitan una ayuda o que son incapaces de atender este tipo de situaciones que acabamos de ver, es importante que se acerquen con un profesional de la salud, un psicólogo, un médico, un psiquiatra, solo para obtener una opinión profesional y saber qué es lo que pueden hacer ustedes al respecto. ¿De acuerdo? Vamos a leer aquí lo de la NOM. Tiene razón, el estrés crónico se asocia con un riesgo incrementado de depresión. Así es. Vamos a ir en detrimento, vamos a hablar un poco más acerca de las estrategias para atender el estrés, que no todas las estrategias son positivas, no todas las estrategias son adecuadas, y ahí es donde vamos a hablar un poco de las consecuencias que tiene tener estrategias poco adecuadas. ¿Qué incrementa o reduce el estrés en el día a día? Algunos de los amortiguadores
o de aquellas actividades que podemos hacer para reducir el estrés, son mantener un buen estado de ánimo. Por eso es importante los ejemplos que decía, ¿no? Veo películas, hago ejercicio, estoy meditando, voy a mi terapia, paso tiempo con mi familia, los que viven en la misma casa, me mantengo en constante comunicación con mis familiares o con mis amigos a pesar de no poder reunirnos. Eso genera un buen estado de ánimo y eso sin duda nos ayuda a disminuir la sensación de estrés. Otro de los factores es fomentar el sueño REM. El sueño REM, recordemos que es ese punto del sueño donde logramos el descanso y la recuperación física y mental. Es uno de los lapsos por los cuales pasamos dentro del sueño y es muy importante que si ustedes tienen dificultades al dormir, si ustedes se encuentran que no descansan, el clásico comentario de duermo pero no descanso, puedan también acercarse con un profesional para poder descartar que tengan algunas alteraciones del sueño derivadas de las situaciones de estrés o derivadas de un problema inclusive físico. El roncar, las malas posturas, el dormir en un espacio inadecuado, el tener situaciones de estrés aún dormidos como la luz prendida, el tener mucho ruido cerca de la zona donde dormimos, el habernos ido a dormir sin haber desahogado estas situaciones previas a la hora del sueño, como algún estrés, el estar viendo el teléfono justo antes de dormir, son factores que inciden negativamente en la reducción de los lapsos del sueño REM y por supuesto que esto incide directamente en que seamos más propensos a generarnos o a sufrir de estrés. Tener un estilo adaptativo de afrontamiento también es uno de los principales amortiguadores de estrés. Esto dicho en español significa tener la capacidad o fomentarnos nuestra capacidad para afrontar los problemas. Aquellas personas que no les gusta lidiar con los problemas, aquellas personas que niegan tener una situación problemática en su día a día, que creen que con no hablar de ello, con no enfrentarlo, el problema va a desaparecer por sí mismo, son de las personas que más estrés sufren. Necesitamos atender la situación que se nos presenta. No es sencillo, para nadie es sencillo el poder atender un problema, algo que nos marca, algo que nos dificulta el día a día, pero tenemos que hacerlo, porque solamente a través de afrontarlo es como podremos incorporarlo a nuestra esencia y superarlo. Si nosotros hacemos a un lado los problemas, solamente van a crecer, no nada más en la gravedad o en las consecuencias que nos pueden llegar a generar, sino en cómo los vivimos aquí adentro, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son otros de los factores para disminuir el estrés? Tener un pensamiento eidético. Y bueno, ¿qué es un pensamiento eidético? Esto se refiere a tener la capacidad de tener objetividad en la interpretación del ambiente. ¿Qué quiere decir esto? El tener la capacidad para saber objetivamente lo que está pasando, mirar las cosas con la cabeza fría, tener la capacidad de separar nuestras emociones de los hechos, se le llama pensamiento eidético. Como les decía hace un momento, las personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo o un problema de hiperactividad tienen un menor pensamiento eidético. ¿Por qué? Porque son incapaces de gobernar sus necesidades y gobernar sus emociones. Si yo sé que deseo comerme esa rebanada de pastel, si necesito tomarme esa lata de Coca-Cola o de refresco, si necesito fumarme un cigarro, si me muero de ganas por ir al cine o por salir a la calle a pesar de que, imagínense, lo prohíben, y soy incapaz de contener ese deseo, esa pulsión o esa necesidad, entonces no estoy teniendo la capacidad de pensamiento eidético, ¿de acuerdo?
si tú eres una persona que es capaz de gobernar sus instintos, sus deseos más profundos y dejarlos para otro momento, o saber que esta situación puede ir en contra de tu salud, entonces se puede decir que tienes un alto pensamiento eidético, que eres objetivo, que estás identificando lo que es completamente necesario para ti y lo que no lo es. Esto es un factor que amortigua el estrés. Dice por aquí Jorge, a veces hay factores que no están en nuestras posibilidades controlar, manipular o dar un resultado positivo, como la pérdida del trabajo, la salud, el dinero, muchos aspectos que no están en nuestro control. Coincido completamente, hay factores externos que no podemos controlar, sin embargo, sí podemos controlar la respuesta que tenemos hacia ellos. Estos son algunos factores que yo estoy dándoles que fomentan que ustedes puedan controlar más su estrés. Sin embargo, voy a darles 2 herramientas que les van a servir para poder reducir el estrés a pesar de que ustedes no puedan controlar estas situaciones, ¿de acuerdo? Eso se los voy a decir al cierre de esta sesión. La relajación natural, el buscar medios para poder relajarse, para poder reducir estas situaciones o para poder aislarse de estas situaciones estresantes, también es muy importante. Los sistemas de apoyo social es el último de los amortiguadores recomendados. Esto quiere decir que mientras más personas tengamos alrededor de nosotros en las cuales nos podamos apoyar, en las cuales confiemos, será más fácil poder controlar el estrés. Yo siempre pongo esta analogía y es que todos nosotros somos como una mesa. Imagínense una mesa de madera que tiene 4 patas. ¿Qué pasaría si ustedes le quitan una pata a esa mesa? ¿Se mantendría estable? Probablemente, dependiendo de cómo coloquen las otras patas. Si por el contrario ustedes le quitan una pata de esas 3 restantes, se quedaría con 2 y ahí sí sería sumamente complejo que esta mesa se mantuviera estable. Nosotros somos esa mesa. Mientras más círculos sociales tengamos, mientras seamos el profesor, el hijo, el hermano, el papá, el amigo, el cuñado, el entrenador, el coach, el asesor, el videógrafo, el viajero, dicen que aquí por medio del deporte, el deportista, mientras más patas le agreguemos a esa mesa, mientras más aspectos de nuestra vida exploremos, cada vez será más difícil derrumbarnos y tener estrés, ¿de acuerdo? Porque si yo tengo una situación con mi hijo o con mi hija, sé que eso no es lo que me define, sé que mi rol de padre no es algo que me define, hay otra serie de roles que me permiten enfocar mi atención en ellos y disminuir mi estrés. Y de esta forma poder enfocar o afrontar de mejor manera este problema. Siempre piénsense como una mesa que tiene una serie de patas. Mientras más aspectos de mi vida soy capaz de explorar y de potenciar, mayor autoestima voy a tener, mayor seguridad voy a generar en mí mismo, mayor autoconocimiento voy a tener y más fácil va a ser para mí controlar el estrés. Sin embargo, también tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los precipitadores o cuáles son aquellos factores que potencian nuestro estrés. ¿De acuerdo? Uno es tener un escaso lenguaje corporal. Esto quiere decir que cuando yo no soy capaz de decir, perdón, un lenguaje emocional, cuando yo no soy capaz de decir qué estoy sintiendo, me estoy creando cadenas emocionales solito. Me siento frustrado, estoy ahogado, estoy deprimido, me siento confundido, estoy ansioso, me siento decepcionado, tengo dudas, no sé cómo voy a actuar. Todo esto, el tener un gran lenguaje de emociones nos permite interpretarnos
más específicamente y también explayar nuestras emociones. Si no comunicamos, si no somos capaces de decir cómo me siento específicamente, abiertamente, con alguien, tal vez el que me está generando esta situación, pero ¿por qué no con alguien de confianza, con mi terapeuta, con el profesional? No voy a ser capaz de atender el estrés. Mientras más etiquetas le pongamos a lo que estamos sintiendo, más fácil va a ser para nosotros identificarlo y trabajarlo. Otro de los precipitadores es la alta inhibición activa. La inhibición activa es, como yo les comentaba, la capacidad para controlar nuestros deseos o nuestras pulsiones. Inhibirnos quiere decir dejar para después aquello que tanto deseo o aquello que tantas ganas tengo de hacer, pero que no necesariamente es lo adecuado. Yo tengo, en el caso hipotético, tengo diabetes. Soy una persona que no tiene buen control de las azúcares por parte de mi cuerpo. Y hoy tengo muchísimas ganas de tomarme 2 litros de refresco o un gran pastel. Eso atenta contra mi salud. Sin embargo, si yo tengo una alta inhibición activa, yo soy capaz de reducir ese deseo que tengo por satisfacer mi necesidad de refresco en pro de mi bienestar biológico o físico. Sin embargo, también hay una línea en la que si tengo una alta capacidad de inhibir mis deseos y mis necesidades, también me afecta. ¿Por qué? Si yo necesito externar lo que me está pasando, si yo estoy sufriendo porque la persona de enfrente, mi pareja, mi mejor amigo, está afectándome o me hizo sentir mal y yo no quiero comentar nada, no quiero externárselo, no quiero hablar al respecto, porque yo estoy acostumbrado a reprimir mis emociones, eso también va a jugar en mi contra. El tener una alta inhibición de mis pensamientos y de mis emociones me va a hacer sumamente daño y me va a potenciar el estrés. Aquellos niños a los que anteriormente y en algunos casos también ahora se les prohíbe levantarse, hablar sin que se les dé la opinión o la capacidad de hablar, el no tener un juicio propio, el tener que obedecer todo el tiempo a sus mayores, les genera una alta inhibición. Ellos no son valorados, ellos no son identificados como personas que tienen la posibilidad de emitir sus opiniones. Esas personas de grandes pueden generar, o inclusive ya de adolescentes, pueden generar altos niveles de tensión. Exactamente, Alfonso, somos como una olla de presión y requerimos una válvula de escape. Exacto, o sea, la alta inhibición te convierte en una olla de presión completamente. Por eso necesitamos tener un gran lenguaje emocional. El pensamiento catastrófico también es muy importante para potenciar el estrés. Si tú quieres tener el estrés al 1000%, piensa todo el tiempo que va a pasar lo peor en cada situación. La ley de Murphy en su máximo esplendor, ¿no? Si algo puede llegar a pasar, va a pasar. Piensa todo el tiempo que lo peor que te puedas imaginar va a pasar y vas a tener el peor estrés de tu vida. ¿De acuerdo? Ahora, otro de los precipitadores es la mala estrategia de afrontamiento, lo que platicábamos hace un momento. Si yo no soy capaz de afrontar mis problemas, si yo no soy capaz de hablar al respecto, de afrontarlos y de verdad buscarles, tal vez no una solución, pero sí un momento para atenderlos, nos va a generar completamente estrés. Necesitamos saber cómo afrontar adecuadamente las situaciones. Ahora, hablando de estrategias para trabajar el estrés, ya pudimos identificar qué es el estrés, por qué se genera el estrés físicamente, psicológicamente y externamente también. Ya vimos cómo podemos reducir el estrés y cómo podemos inclusive generar más estrés. Ahora
vamos a hablar de cómo las personas en el día a día que creamos estrategias para trabajar el estrés. No necesariamente son estrategias que nos ayuden, ojo, también nosotros podemos llegar a sabotearnos y por eso es importante que ustedes identifiquen en qué punto están de estas estrategias. Comenta Cecilia que está totalmente de acuerdo, gracias. Lo que puntualmente comentamos es el experimento del Milgram, el video del experimento del Milgram. Muchas gracias, Ceci, por esta recomendación, lo vamos a buscar y también quedaría importante para la conclusión de esta sesión que ustedes pudieran buscarlo para ver cómo se alinea esto a nuestra temática. La mente puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo, dice Felipe. Completamente de acuerdo. Nosotros, porque al final la mente somos nosotros. Nosotros decidimos lo que queremos y lo que no queremos tener en el día a día y lo que queremos poner atención y a lo que no. Muy importante. Ahora, ¿cuáles son las estrategias para trabajar el estrés? Se pueden dividir principalmente como estrategias de afrontamiento o estrategias de regulación emocional. Así se les llama. ¿Cuál es la diferencia principalmente entre las dos estrategias que vamos a ver a continuación? Sus consecuencias a largo plazo. La diferencia entre las dos estrategias que vamos a ver el día de hoy son sus consecuencias a largo plazo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Primero vamos a hablar de estas dos estrategias. La estrategia adaptativa y la estrategia desadaptativa. La estrategia adaptativa tiene dentro de sus características que están orientadas a funcionar a largo plazo, sirven para regular las emociones negativas, promueven la salud, es decir, potencian nuestro bienestar, evitan los estímulos. Algunas de las actividades pueden ser evitar los estímulos que nos generan estrés, es decir, si me estresa ir al centro comercial porque está lleno y la gente no se protege, evita ir al supermercado, evita ir al centro comercial. Si tengo ese familiar incómodo que me estresa solamente con verlo, evítalo. Todo mundo tiene uno de esos familiares. Otro es aceptar la situación. Tengo que ir al supermercado porque ya se me acabó todo, ya no tengo reservas, pero me estresa ir. Puedes aceptar que tienes que ir, tienes la necesidad o pídelo online, pero si lo necesitas inmediatamente, tendrás que aceptar la situación. Evaluar objetivamente la situación. Mi familiar me cae mal, no congenio con él, pero realmente es solamente porque yo percibo que es alguien malo. No me ha hecho nada, no he pasado ciertamente momentos con él que me hagan reforzar esa creencia. De hecho, no lo conozco. Entonces, objetivamente no tengo cómo justificar que me caiga mal. Por tanto, tendría que conocerlo primero para poder saber si en verdad me va a estresar. Tenemos que solucionar los problemas. Esa es otra de las situaciones adaptativas. Hablábamos hace un momento, si tenemos un problema, hay que hablar de él, hay que afrontarlo y hay que buscar cómo resolverlo. No hay mejor forma de reducir el estrés por una situación que resolver el problema en sí mismo. Y por último, volcar la atención en otros temas. Cuando de plano no podemos atender ese problema, hoy en día podemos voltear a otro lado. Nos decía Felipe, nosotros podemos ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Claro que sí, y uno de los ejemplos de esto es si hay una situación que me está generando estrés y puedo enfocarme en otras cosas, lo haré. No significa que no lo resuelva, pero hay algunas situaciones en las que puedo no poner atención para evitar tener estrés. ¿De acuerdo? Estas son algunas de las estrategias adaptativas que podemos llegar a tener. Por el otro lado, las estrategias desadaptativas funcionan solo a largo plazo. Solo a largo plazo.
son nocivas para nuestra salud, empeoran las situaciones o las emociones negativas. Es decir, nos hacen daño, son paliativos, o sea, nada más nos sirven por mientras, y nos empeoran las emociones que teníamos al principio. Entonces, ¿para qué las tenemos? Porque son herramientas que momentáneamente nos ayudan, pero a la larga nos van a hacer muchísimo daño. Ser agresivos, tener conductas histriónicas, aquellas personas que les llamamos dramáticas, no seas dramática, exageradas, que tienden a ser demasiado circo por sus emociones, eso únicamente les hace daño. A la larga no les va a traer ningún beneficio. Podemos hablar de nuestras emociones, pero en control, a través de la transparencia y con personas de confianza. Generarnos autolesiones, muchas veces la autolesión, el lacerar nuestro cuerpo nos genera endorfinas que nos ayudan a momentáneamente sentirnos mejor, pero nos estamos haciendo daño. Consumir drogas, tanto las permitidas como las no permitidas. Aumentar el uso de medicinas, el tabaco, el alcohol, las drogas ilegales, el consumir demasiado este tipo de drogas también es una forma para el famoso desestrés, ¿no? Vamos a desestresarnos a la cantina, vamos a desestresarnos a una cervecita, un traguito, vamos por el cigarro. Yo tenía un jefe que cada media hora se fumaba un cigarro en jornadas de 12 horas. Entonces, imagínense su afectación económica, pero lo más importante, la afectación a la salud. ¿Los berrinches son parte de las conductas desadaptativas? Pregunta Claudia. Sí, ser una persona que comete muchos berrinches, que no está en control de sus emociones, las personas que dicen, ay, todo lo malo me pasa a mí, siempre es lo mismo, nunca hago nada bien, no soy bueno para nada. Las personas que tienen estas frases son personas que están teniendo conductas desadaptativas y que les van a afectar a largo plazo. Sobrepensar las situaciones, estar pensando constantemente en lo que puede llegar a pasar y suprimir o negar las emociones. También evitar hablar de los problemas son situaciones desadaptativas, son conductas o comportamientos que no nos ayudan para el manejo del estrés. ¿De acuerdo? Y bien, ahora vamos a pasar a dos técnicas no invasivas para manejar el estrés. Son dos técnicas que yo les voy a pedir, por favor, lleven a cabo conmigo. No necesitan apuntar nada, no necesitan levantarse ni hacer nada, prácticamente estar sentados donde quiera que estén, en sus domicilios, en sus lugares de trabajo, poner atención y seguir las indicaciones que les voy a transmitir a través de este evento. Les voy a pedir, por favor, me den un minuto mientras preparamos esta técnica. Si gustan, pueden ir colocando sus preguntas que tengan de todo lo que hemos visto en este momento. Vamos a proceder a la técnica, a las dos técnicas, y después retomaremos las preguntas que hayan dejado en los comentarios. Repito, por favor, denme solamente un minuto. ¿De acuerdo? Gracias.
Listo, muchísimas gracias. ¿Me pueden indicar, por favor, en el chat si me escuchan bien? Correcto. Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a... Gracias, veo que ya me están respondiendo. Todo bien entonces. De acuerdo. Vamos a comenzar con la primer técnica. Esta primer técnica habla sobre la respiración. Es una respiración que cuando somos pequeños, cuando somos recién nacidos, naturalmente respiramos de esta forma. Se le llama respiración diafragmática. Aquellas personas que cantan, que son speakers, como un servidor, los cantantes, aquellas personas que normalmente su profesión les requiere respirar y hablar largos periodos del tiempo, dominan este tipo de respiración. A lo largo del tiempo y por el estrés, por el ajetreo diario, nosotros naturalmente vamos perdiendo la capacidad de respirar de esta forma. La respiración diafragmática es aquella que hacemos inspirando la totalidad de la capacidad pulmonar hasta llenar completamente nuestros pulmones de aire y posteriormente exhalarlo con tranquilidad. Normalmente nosotros llenamos los pulmones hasta la mitad. Como anécdota, ¿cómo podemos saber si estamos teniendo una respiración inadecuada? Si ustedes al respirar solo están inflando el pecho, si ustedes inspiran mucho aire y solamente se les infla el pecho, no el estómago, no esa pancita, entonces están teniendo una mala respiración. La respiración diafragmática, que les permite aprovechar la totalidad de sus pulmones, es bajar el diafragma hacia los intestinos y permitir que el pulmón se llene por completo, incluso empujando un poco el estómago hacia adelante. Cuando ustedes inflan totalmente la técnica 478, sí, exactamente, prácticamente es similar a esa técnica, Felipe. Y yo uso el estómago también al respirar, perfecto, muy bien. Sí, eso es cuando nosotros somos conscientes de que estamos respirando e inflamos el estómago. Sin embargo, hay personas que ya de manera inconsciente en el día a día solamente respiran de esta forma. Es complejo porque se tiene que entrenar, sin embargo, es muy benéfico para la salud. Bien, vamos a comenzar. Les voy a pedir por favor que se sienten cómodamente con la espalda recta, que tengan ambos pies apoyados en el piso y tengan las rodillas ligeramente separadas. Rodillas ligeramente separadas, deben de estar cómodos. Coloquen por favor sus brazos sobre sus piernas. Si tienen algún accesorio en el cuerpo que les haga algún tipo de presión, que los incomode de alguna manera, pueden retirárselo. Adelante. ¿De acuerdo? Recuerden, la postura tiene que ser con espalda recta, los pies bien cimentados en el suelo. Pueden cerrar sus ojos sin ningún problema. Si tienen algún punto al cual puedan ver directamente al nivel de sus ojos o un poquito arriba del nivel de sus ojos, también lo pueden hacer. Mi recomendación es cierren sus ojos. Vamos a empezar a relajarnos. A medida que avanzamos en esta técnica, todos sus músculos van a comenzar a aflojarse. Comencemos con sus pies. Sientan sus pies. Vayan sintiendo cada parte de su cuerpo
a partir de sus pies, sus pantorrillas, sus rodillas, sus muslos, esa cadera. Sientan su abdomen, su pecho, sus brazos. Lleguen poco a poco a la cabeza. Sientan su cuello, su cabeza, su mandíbula, cada parte de su cuerpo. Ahora enfoquen su atención en su respiración. Respiren, dejando entrar el aire lenta y profundamente. Pongan atención en su respiración. Sientan cómo su estómago se va inflando. Traten de enviar todo ese aire que están inhalando hacia su estómago. Aumenten el tamaño de su estómago. Dejen salir el aire al doble del tiempo que tardaron en dejarlo entrar lentamente. Volvamos a tomar aire lentamente, inflando nuestro estómago lo más que puedan sin generar un esfuerzo excesivo. Y después dejen salir el aire el doble de lento con el que entró. No dejen de enfocar su atención en su respiración. Fíjense lo más que puedan en su respiración mientras continúan haciendo este ejercicio. Sientan sus músculos endurecidos, el sonido del aire saliendo y entrando de su cuerpo. ¿Cómo se siente cuando dejan entrar el aire y cuando poco a poco sale de ustedes? Sientan su pecho, cómo se mueve con el movimiento del aire. Perciban si hay sensación de resequedad o de humedad en su nariz. Fijen su atención en una palabra, en una imagen o en un sabor que a ustedes les gusta. Una palabra, una frase, una imagen o un sabor que a ustedes les guste. Solo una palabra o una imagen o un sabor. Visualícela. Continúe respirando y enviando ese aire a su estómago con calma, sintiendo nuestros músculos, evitando las distracciones de su ambiente. Usen sus ojos internos, sus oídos internos, para enfocarse en estas imágenes o en estas palabras. Si ustedes identifican algún distractor en el ambiente, úsenlos para enfocarse cada vez más en su respiración lenta y profunda y en su imagen, palabra o sonido. Conforme vamos avanzando en este ejercicio,
el lugar en el que se encuentran se va convirtiendo en algo más cercano, más agradable, más tranquilo. Continuemos con un par de repeticiones más de esa respiración profunda hasta llenar todo su estómago y sentir cómo los músculos se relajan cuando sale este aire de nuestro interior, relajando nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies, nuestra cabeza. Tómense su tiempo y poco a poco aquellos que tenían los ojos cerrados, comiencen a abrirlos, a mover su cuerpo lentamente, sus manos, sus pies. El resto de su cuerpo puede comenzar a moverse naturalmente. Por último, quien lo desee puede solicitar la palabra para externar cómo se sintió con este ejercicio. ¿Alguien que quiera comentar su participación? ¿Puedo hacerlo yo? Sí, adelante. Hace años dejé de practicar el yoga y todo lo que usted escribió en puntos anteriores en el curso me ha pasado, inclusive el aumento de peso corporal. Me desparasité hace poco bajo dirección médica y ya siento los beneficios. La papada me está bajando y ahorita con el ejercicio que hicimos, hasta los lagrimales se me activaron, generándome una agradable sensación de ojos lubricados. Uso anteojos, tengo miopía, pero esto me genera una sensación muy agradable. Lo mismo sucede con los músculos de mis piernas, que es donde más se me suele reflejar el estrés. Es buena esta sesión de respiración. Gracias. Muchísimas gracias. Pude ver por ahí que algunas personas también lo encontraron relajante. Esa es la intención, que ustedes se permitan tener este tipo de respiración en tranquilidad, en sintonía con sus emociones, sus sensaciones, para poder vivir su cuerpo, vivir su estrés que estén pasando en ese momento, dejar fluir esas emociones y encontrar esa fuerza anímica para poder contrarrestarlo. Esto ustedes lo pueden hacer en el día a día, no hay un límite de tiempo que puedan hacerlo, se pueden llegar a tardar 10 minutos en llevarlo a cabo. Cada que ustedes tengan estrés, cada que ustedes vayan a pasar por una sensación o por un ambiente estresor, pueden llevarlo a cabo sin ningún problema. Antes de dormir, también pueden llevarlo a cabo. En la mañana, al iniciar sus actividades, es sumamente recomendable. Y es una actividad sumamente sencilla. Por último, en otra de las técnicas no invasivas para este manejo del estrés, les voy a dar algunas recomendaciones para que ustedes puedan manejarlo. Le voy a pasar a Rosa. Le voy a pasar también esta información para quienes quieran solicitarla. Sin ningún problema lo van a poder hacer. Algunas recomendaciones para que ustedes manejen su estrés. Primero es generar placer de la siguiente forma. Pueden cerrar sus ojos, sentir sus músculos, pensar en un episodio agradable del pasado reciente, tratar de revivirlo con todos los detalles que puedan, los olores de ese día, las sensaciones, aquellos sonidos.
y revivir ese placer que originalmente les provocaron. Esa es una forma de manejar su estrés, llevándose a un ambiente en donde ustedes sentían alegría o esta sensación agradable. Otro puede ser bostezar, cerrar los ojos, aspirar contando hasta 10, sentir cómo nuestro estómago se infla como lo hicimos ahora, suspirar fuerte y con la nariz y con la boca hacer movimientos como cuando vamos a bostezar. Naturalmente, si hacen eso, el bostezo les va a llegar. Si ustedes tienen la necesidad de bostezar cuando hagan ese ejercicio, háganlo naturalmente, no lo repriman. Esos movimientos les ayuda a relajar todo su cuerpo. Inclusive el bostezo les baja el ritmo cardíaco. Y por último, imaginen a un objeto en una habitación. Imaginen todas las características, su forma, su consistencia, su olor, si tiene temperatura, y moldéenlo. ¿Para qué les sirve ese objeto que se están imaginando? ¿Qué funciones cumple ese objeto que están visualizando mentalmente? ¿Cómo podemos jugar con ese objeto? Esta técnica se le llama imaginaria. Es solamente recomendada para personas que son creativas. Si a ustedes se les dificulta la creatividad, les recomiendo que se enfoquen más en estos episodios agradables del pasado, o bien, para mayor practicidad, que trabajen en la respiración y en los bostezos. De verdad les va a ayudar muchísimo. Comenta aquí Felipe. ¿Es el llamado anclaje? Sí, cuando nosotros tenemos un acontecimiento gratificante y nosotros nos recuperamos en ese ambiente, regularmente podemos revivir esas mismas emociones que tuvimos. Y eso nos ayuda a mejorar en el presente a través de las vivencias pasadas. Y bien, pues al final, para concluir esta sesión, ya estamos por concluir, únicamente me restaría agradecerles y que pudiéramos hacer un análisis final, algunas personas que me pudieran ayudar con su retroalimentación y con las conclusiones que obtienen de esta sesión del día de hoy. Antes de continuar, hablábamos con un poco lo que decían. En el fútbol se recomienda la técnica 4-7-8 después de la sesión de entrenamiento, exactamente para relajar y bajar el estrés. Se sintieron relajadas y les relajaron los músculos del cuerpo. Qué bueno. Contrario a otras personas, hay incluso personas que no, naturalmente no se permiten la tranquilidad. Les provoca inclusive más estrés buscar generar esta tranquilidad. Y sí, muchas veces puede llegar a ser hasta más estresante el buscar ser tranquilo, ¿no? Pero es poco a poco irlo permitiendo e ir generando esta cultura. Bien, pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho el haber permanecido en esta sesión el día de hoy. Logramos concluir satisfactoriamente la sesión con estas estrategias para poder atender su estrés, que por supuesto les repito, se los voy a hacer llegar a través del contacto para que ustedes las puedan tener a mano, estas y algunas otras técnicas que sin duda alguna les van a ayudar a manejar su estrés. No necesitan un acompañamiento profesional, este tipo de técnicas las pueden llevar a cabo en el día a día y sin necesidad de estar siendo asesorados por otra persona. Solamente son para trabajar momentáneamente el estrés. Los invito a seguirnos a Deo Consultores y a mí en todas nuestras redes sociales y nuestros canales, porque constantemente estamos subiendo información para que ustedes puedan trabajar no nada más el manejo del estrés, sino una serie de habilidades blandas que en el día a día, personal y profesionalmente, les van a servir sin duda alguna. Tenemos un taller específico del manejo del estrés, que son más de 8 horas de preparación,
con herramientas, con sesiones, con material que ustedes pueden descargar sin ningún problema. Y bueno, ahí les dejo nuestros datos de contacto. Para mí sería un placer poder facilitarles mayor información al respecto y que ustedes puedan mejorar sus habilidades blandas, su administración, su manejo del tiempo, su capacidad para ser más productivos, manejo del estrés, una serie de habilidades que podemos llegar a trabajar en conjunto con ustedes. Les pido por favor pongan en práctica lo que acabamos de ver en el día a día. Les haré llegar algunas recomendaciones para que puedan trabajar en manejar su estrés en el día a día, pero con lo que hoy aprendimos ya tenemos más claro qué es lo que nos genera el estrés, cómo podemos reducirlo o aumentarlo si alguna vez ustedes lo necesitan, y también cuáles son las estrategias que no nos conviene llevar a cabo en el día a día si lo que queremos es, en el largo plazo, estar trabajando en nuestro estrés. Por último, no quería recordar que ahí mencionaban si la felicidad extrema puede ser también un síntoma del estrés o puede ser también catalogado como estrés. Y sí, ciertamente cuando tenemos algún momento de intensidad emocional, nuestro cuerpo sufre los mismos estragos que el estrés normal. Recordamos que hay estrés bueno y hay estrés malo, ¿no? El estrés positivo, el eustrés, es lo mismo que tenemos cuando desbordamos de alegría y de júbilo y de agradecimiento. Sufrimos o pasamos por las mismas situaciones fisiológicas. La única diferencia entre el distrés o el estrés negativo y estos bombardeos de emociones es que para nuestro cuerpo, como hablaba Felipe, lo estamos anclando a momentos que para nosotros son positivos. Por lo tanto, entra dentro de un margen de lo tolerable. Si estas situaciones de euforia o de alegría continuasen a lo largo del tiempo, entonces ya estaríamos hablando de un estresor importante para nuestro organismo. Pero prácticamente todas las emociones intensas generan fisiológicamente las mismas reacciones que una situación estresante. Solo que como para nosotros es normal o es relativamente aceptable, no lo vemos como una situación negativa de estrés. Espero que con esta plática que acabamos de tener dejemos de ver el estrés como algo negativo, sino como algo de lo cual podemos sacarle provecho si aprendemos a controlarlo. Muchas veces dicen, hay que eliminar el estrés de nuestra vida, pero no se puede. Solo podemos aprender a utilizarlo a nuestro favor. Pues muchísimas gracias. Por mi parte, esto es todo.